El arte posrevolucionario se enfocó en las experimentaciones artísticas y los idealismos sociales que marcaron los primeros años después de la Revolución, cuando el gobierno ofreció un programa nacional de reconstrucción que conlleva a una transformación en materia de cultura. La escritora Alicia de la Cueva, en su texto Arte y Poder, menciona que los artistas que hicieron arte público con patrocinio estatal o que tuvieron bajo su responsabilidad la educación artística del pueblo fueron ideólogos que se vinculan con grupos de poder político y que participaron activamente en la redefinición de la identidad social, cultural, política de México después de la Revolución de 1910. Siendo así que el arte posrevolucionario se convertiría de interés de los artistas plásticos de las artes populares que se había iniciado en la última etapa del carrancismo, en 1919, señala el autor Dahl. El muralismo se volvió una de las corrientes más populares dentro del arte posmoderno mexicano. Uno de los cambios que tuvo el arte posrevolucionario se vio reflejado en la arquitectura del país. El arquitecto Federico Masquiral, en 1916, haciendo referencia a las construcciones, como el Palacio de Bellas Artes y otras que habían iniciado durante el Porfiriato, menciona que es la arquitectura la que deben sufrir todas las transformaciones necesarias para relevar en los edificios actuales las modificaciones que haya sufrido de entonces acá la vida del mexicano. Desgraciadamente se detuvo la evolución y por influencias exóticas se ha perdido la arquitectura nacional. Aún es tiempo para hacer renacer nuestro propio arte arquitectónico. El arquitecto Obregón Santilla también construyó edificios como la Escuela Benito Juárez en 1925 y la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1929 con bases del arte posrevolucionario. Estas construcciones fueron requeridas por el gobierno mexicano con el fin de cubrir necesidades de la población. El nacionalismo mexicano musical tuvo una mezcla estilística. Desde la música se vio la idea de rescatar y retomar la idea del mariachi. Un autor importante fue Ignacio Fernández Esperón. También la idea del nacionalismo se buscó rescatar desde la música clásica, con autores como Manuel Ponce, Silvestre Revueltas, José Rolón y José Pablo Moncayo. Mientras que la influencia de culturas mexicanas fue retomada por diferentes artistas, como lo fue Carlos Chávez Durante, que en 1928 volvería a formar la Orquesta Sinfónica Mexicana, pero esto sin apoyo financiero del gobierno mexicano. Uno de los principales músicos de la época post-revolucionaria mexicana es Candelario Guizar. Él pertenecía al Conservatorio Nacional Mexicano, que fue apoyado por la SEP desde 1920, tal y como es visto en escena. Uno de los principales poemas sinfónicos sería Pueblerinas, y es lo que hacía al fin y al cabo lo presentó en la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Durante 1930 él sería uno de los músicos más reconocidos de la época al enfatizar el nacionalismo mexicano en sus poemas sinfónicos. El cine también se vio influenciado por ideas posrevolucionarias. Durante 1920 a 1930 hubo cuatro grandes películas que plasmaban las ideas de la revolución. Una de ellas, El Coloso de Mármol, publicada en 1928, era una película de propaganda callista, ya que su trama se refería al Palacio de Bellas Artes que simbolizaba, según la película, el México progresista que triunfaba sobre enemigos, con referencias positivas sobre la revolución y al pasado indígena. Pero según diferentes autores, el cine mexicano no se basó en crear una imagen de la sociedad o reflejar desigualdades que existían, sino en tratar de seguir un estilo del cine de Hollywood. En el teatro surgió una corriente que se basaba en escribir historias en base a hechos históricos recientes. Normalmente las obras eran escritas por periodistas y adaptadas al teatro. Un ejemplo de esto fue la obra de Gus Águila, Agua Va, en donde se criticaba la actual situación de políticos que gobernaban la Ciudad de México, opositores de Obregón. En conclusión, en las artes en la época posrevolucionaria enfatizaron los aspectos de la vida cotidiana mexicana en lo que fue la música, pintura, teatro y la arquitectura. Específicamente, como lo plantea la perspectiva del museógrafo Ernesto Amoux, los artistas de la época retrataban la cotidianidad del país, cómo es personas trabajando en el campo, en la calle o cargando lo que venían en su cabeza, donde no se retrata solo al campesino, al obrero, sino a todo el pueblo urbano que ha surgido en la época por revolución a lo largo de las obras mexicanas.